Buenas noches, chiquillos. Soy el ayudante de base de datos. Mi nombre es Gianfranco, por si algunos no me conocen. Y bueno, el día de hoy algunos tuvieron la suerte de poder verme y algunos que les pude explicar de cómo conectar Python con SQL Server. Bueno, ahora, ya que no hubo tiempo de poder atenderlos a todos y ayudarlos, les voy a hacer un pequeño video de cómo poder conectar esto desde cero para que ustedes puedan replicarlo. Lo primero sería, obviamente, abrir Microsoft SQL Server. Aquí tiene que, lo primero, conectarse a la cuenta que tengan, si es que en el caso de ustedes los tienen instalado. Luego tenemos que crear un usuario, el cual es con el que vamos a conectar a Python. Para conectarlo, o sea, para crear el usuario tenemos que ir a Logins, New Login, y aquí tenemos que, obviamente, seleccionar SQL Server. Y aquí tienen que crear el nombre de usuario con el que quieran poner. Aquí es indispensable, pueden poner el que quieran. Puede ser Python, proyecto, esto con lo otro. Una vez lo tengan, tienen que crear, bueno, también su contraseña. En mi caso puse 1234, 1234. Una vez finalizado eso, tienen que desactivar esta casilla y pasar a la siguiente, que sería Server Roles. Una vez aquí en Server Roles, tienen que seleccionar la última opción que dice sysadmin. Una vez listo eso, nos vamos a User Mapping. Aquí es importante porque tienen que, si ustedes ya han creado su base de datos, les va a aparecer obviamente el nombre de la que ya tienen creada. En ese caso, ustedes tienen que seleccionar su base de datos, en este caso la mía aquí, y es importante que aquí abajo le den a DB Owner. Bueno, una vez listo eso, se van a la siguiente, donde tienen que buscar aquí el servidor, bueno, el del computador. En este caso es la tercera casilla. Aquí donde dice MSI puede variar, les puede salir desktop 4, no sé, le pueden salir cualquier nombre aquí, pero siempre es la tercera opción para que en este caso nos tome como el administrador del dispositivo en el que están. Una vez listo esto, tienen que bajar hasta donde dice Connect SQL Any Data Base. Ahí. Ustedes seleccionan la primera casilla de ambas cuadrículas. Una vez listo esto, ustedes le dan a OK. A mí me va a dar error, obviamente, porque yo ya tengo creado Python. Pero a ustedes debería desaparecerles simplemente el cuadro. Así que una vez desaparecido, ustedes se van al login y les aparecerá esto, su usuario ya creado. Para continuar, tenemos que irnos acá a la conexión de database, dar clic derecho y bajar hasta propiedades. Una vez listo eso, como pueden ver, aquí les aparece el nombre de su host y tienen que irse hasta Security. Una vez en Security, tienen que darle a esta casilla, SQL Server and Windows Authentication Mode. Una vez listo eso, ustedes le dan OK. Y ya con todos esos pasos realizados anteriormente, tenemos que reiniciar la base de datos de SQL Server para que tome en cuenta el nuevo usuario que ya creamos. En este caso no es muy difícil. Escriben acá abajo, si es que tienen Windows 10 o Windows 7 o cualquier Windows, tienen que irse al recuadro de búsqueda y escribir lo siguiente, que sería servicios. Una vez abierto la pestaña de servicios, ustedes tienen que buscar la opción de SQL, que debería aparecer por acá. Tienen que buscar esta opción, bajar hasta que les salga esta. SQL Server, MSS, QL Server, y este le tienen que dar a reiniciar. Entonces, una vez se reinicie, ahí ya se pueden conectar a su nuevo usuario que ya estaría creado acá. Entonces, dan database y aquí tienen que cambiar de Windows a SQL Server. Aquí obviamente tienen que poner el usuario, en mi caso Python, y la contraseña que ustedes hayan creado.
y le dan a Connect. Y ya les debería aparecer esta conexión con el usuario de Python. Obviamente esto va a ser lo mismo que lo de arriba, a excepción de que esta que acabamos de conectar va a ser con la cual nosotros nos vamos a conectar a Python. Una vez finalizado esto, tenemos que proceder a instalar dos cosas. Lo primero sería un driver que se llama, bueno, driver o DBC 18 Microsoft. En este caso Microsoft. Aquí tienen que irse a la primera opción y descargar este archivo, cual les va a dejar un ejecutable. Ustedes lo ejecutan, lo instalan. A mí obviamente va a decir que yo ya lo tengo. En el caso de aquí que no les deje instalar, simplemente tienen que reiniciar su computador y después vuelven a hacer esto y ya le debería funcionar. Bueno, en mi caso ya está instalado, así que por eso me salen estas opciones. Pero ustedes debería instalarse y luego simplemente desaparecer el ejecutable. Así mismo, y le dan a Finish. Una vez listo esto, en el caso de que ustedes usen Python, para Python tienen que instalar un complemento, una librería que se llama POBDC, que es para conectarlo para utilizar las bases de datos en Python. Para ello, escribimos el comando cmd o símbolo de sistema en el cuadro de búsqueda y escriben el siguiente comando si es que tienen instalado obviamente Python en su dispositivo. Sería pi-m pip install y luego la librería que vamos a cargar. En este caso va a ser pi o dbc. Una vez listo esto, le dan a enter. Aquí en mi caso no me apareció nada porque yo ya la tengo instalado, pero a ustedes debería aparecerle unas letras de que está descargando y que se está instalando, obviamente. Cuando ya les aparezca así, sin nada más, es porque ya está instalado en el Python. Esa sería la primera parte. Bueno, aquí está la segunda parte para la cual vamos a conectar Python con SQL mediante la librería que ya instalamos anteriormente, que es PODBC. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es importar la librería. En este caso van a escribir import y la librería ODBC. Una vez importada la librería, tenemos que crear 4 variables, las cuales va a ser host, user, password y database. En este caso, el host, la variable host, va a ser igual a lo que ustedes, al nombre que tengan aquí en Manage en Microsoft SQL. Esperando un momento que abra, seguiré explicando. Una vez host, tienen que crear user también. Después de crear user, tienen que crear, o sea, colocar la variable password también. Y por último, la variable database. Una vez teniendo estos 4, para rellenarlos de manera correcta, tenemos que ir a nuestro Microsoft. Aquí, por ejemplo, ustedes como servidor, los que les va a aparecer aquí, en mi caso es MSI, a ustedes les puede aparecer otros nombres, va a ser el nombre de nuestro host. Entonces, en mi caso, yo debo colocar MSI. El nombre de usuario va a ser el que ustedes crearon anteriormente, al cual ustedes le asignaron una contraseña. En mi caso es Python y mi contraseña es hasta el 4. O sea, sería aquí Python en minúsculas. Siempre tienen que respetar las minúsculas. Lo mismo que las contraseñas en caso de que escriban letras o palabras. Y 1, 2, 3, 4. Ya, y por último, la database va a ser la base de datos a la que ustedes solicitaron vincular este perfil. En este caso, la mía fue Gastorgas, anteriormente a la que yo me
conecté. Una vez teniendo estas cuatro, vamos a tener que crear la función de conexión. ¿Cómo hacemos esto? Creamos un def llamado llamado conexión bd, entre paréntesis y dos puntos. Ahora, para que sea aquí prácticamente es unas unas 4 líneas de código que son por defecto para que ustedes puedan conectarse. En este caso yo las voy a copiar y obviamente yo les voy a adjuntar un ejemplo, les voy a adjuntar este código para que ustedes también puedan tomar como referencia. Lo que sí o sí vamos a crear aquí un try en donde vamos a tener la variable conexión que va a ser igual al módulo que importamos, en este caso pi o dbc.connect. Y aquí es importante que lo vean, ya que anteriormente instalamos el driver de Microsoft que se llama driver 18, y aquí es importante que en server sea igual a su variable host que ya creamos anteriormente, que la database sea igual a database, que UID sea igual, o sea en este caso la ID, usuario ID, sea igual a user, y por último que la password sea igual a la variable password. Este valor lo pueden dejar así, no afecta por el momento. Bueno, una vez hecho esta línea, ya estamos utilizando lo que sería el driver que ya instalamos anteriormente y vamos desde debajo de ese a retornarle la conexión. El try y el except es en caso de que ocurra algún error al intentar conectar con la base de datos. En este caso el except va a ser exception en E, o sea, cuando nos dé el error va a saltar aquí, se le va a agregar a lo que ha habido un problema al conectarse a la base de datos más E. Hasta ahí ni un problema y retornan un none por defecto. Hasta ahí ya deberían tener lo que es la conexión. La conexión ya con la base de datos. Bueno, en mi caso yo tengo unas tablas que son de pacientes, de las que realizamos en los laboratorios. Entonces, para crear las consultas, ustedes podrían crear también otro def. En mi caso va a ser consulta pacientes. Ahí está, tenemos la función consulta pacientes. ¿Qué vamos a poner aquí para poder conectarnos? Obviamente vamos a poner un con igual. ¿A qué va a ser igual? A la función que ya tenemos acá arriba. Vamos a llamar a la función conexión db y vamos a crear un cursor, la variable cur, para hacer un cursor para esta conexión, el cual va a ser con.cursor. Una vez listo esto, vamos a crear la variable SQL. ¿Qué va a ser esta variable? Esta variable va a ser la consulta que ustedes le quieren hacer a la base de datos en el formato de SQL Server. ¿A qué me refiero? Que ustedes aquí pueden mandar a pedir un select from, pónganse ustedes en la tabla paciente, que yo en este caso es mi tabla. ¿Cómo pueden ver sus tablas? Sus tablas, aquí, no sé si lo pueden ver, yo tengo Gastorgas y aquí se van a tables y aquí les salen sus tablas. Yo tengo tabla sistema y tengo la tabla paciente. Para ustedes llamar a estas tablas tienen que copiar exactamente el mismo nombre, o sea, DBO paciente. Entonces, en mi caso, aquí va a ser un select from de DBO.paciente. Entonces, una vez hecho eso, tenemos que ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? El cur, nuestro cursor, va a ejecutar con cur.execute y traemos la variable que va a ser SQL. Una vez listo esto, vamos a crear en qué vamos a almacenar los datos que nos entregue. En este caso vamos a crear la variable filas, donde vamos a recibir
la lista de los datos que nos va a traer, que en este caso es de pacientes. Para esta parte tenemos que, bueno, creamos nuestra variable filas, utilizamos nuevamente nuestro cursor, y aquí es importante que sepan que existe el comando fetch, y bueno, aquí si ustedes colocan fetch all, llaman a todos los datos de la tabla paciente. Si ustedes escriben fetch one, van a llamar un dato. Si escriben fetch val, van a llamar solo variables. Y many un poco de ambos. En este caso yo quiero llamarlas a todas. Así que coloco fetch all y los paréntesis. Una vez listo eso, es un ejemplo bastante breve, como ven, tenemos siempre que cerrar el cursor. ¿Y cómo cerramos el cursor? Con un cur.close, porque si no les va a dar errores si ustedes no cierran. Y después de eso tenemos obviamente que cerrar la conexión. ¿Cómo cerramos la conexión? Con un con.close. Una vez listo esto, nosotros podemos printear, bueno, o sea, mejor dicho, retornamos aquí nuestra variable que solicitamos a la base de datos, que en este caso va a ser filas. Y esta sería, bueno, una consulta básica, la verdad. No es tan complicado por el momento. Una vez listo esto, vamos a guardarla aquí. Vamos a grabarla como prueba. Pongámosle conexión. Ya, una vez listo esto, lo guardamos en la carpeta. Y obviamente tenemos que ¿cómo vamos a llamar a esta función? Bueno, van a ver que escribí bastante. Es que era para no alargarles tanto el video, la verdad. Bueno, en la última parte nos quedamos en que creamos la función def, que era nuestra consulta pacientes, de la conexión de una base de datos. En este caso le pedimos un select from, o sea, que nos diera todos los datos de la tabla paciente. En este caso, aquí van a ver un sistema bastante básico para poder ejecutar, para llamar las funciones. Lo primero que hacemos, obviamente, es importar el pi de conexión. Obviamente tienen que estar en la misma carpeta para que uno pueda importar otro Python a otro Python. En este caso, importé conexión y le asigné la variable s. Este es un while nada más que nos va a mostrar como los números, las opciones para ingresar. Y bueno, yo lo tengo aquí en if opción igual a 1, o sea, igual a 1. Cuando nosotros ingresemos la opción 1 de nuestro menú, vamos a ejecutar lo que sería este if. Bueno, lo primero que tenemos es cómo llamamos a la consulta, o sea, cómo llamamos a la función. En este caso creamos la variable consulta y obviamente tenemos c para llamar al otro Python y creamos, o sea, llamamos a la función que tiene el nombre de consulta paciente. Entonces, c.consulta paciente entre paréntesis. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la otra función venga hacia nuestro Python general aquí y nos ejecute obviamente, se ejecute aquí. Vamos a, bueno, obviamente le puse un print para consulta para que puedan ver que nos trae absolutamente todo, o sea, de lo que pedimos anteriormente en el SQL, debería traer todas las tablas. Entonces le damos a ejecutar. Como pueden ver aquí dice bienvenido al sistema de consulta del hospital Castorgas. Bueno, obviamente tenemos un menú, yo le pongo esas líneas para que se viera bonito, nada más. Y tenemos para ingresar, ingresa a la opción a realizar. Nosotros queremos realizar la primera opción, en este caso le damos enter. Y como pueden ver, ya se ejecutó y es lo que tenemos aquí. Como pueden ver, cuando llamamos a la función y lo metimos en una sola variable llamada consultas, nos ejecutó una lista, como pueden ver. Hay una lista dentro de una lista, que sería todo esto, que son los pacientes que yo ingresé. ¿Ven? 0, Javier, data time, sale exactamente como una lista. Y ya abajo, para que vean la diferencia, hice un for paciente en consultas, o sea, para que me printeara cada paciente que tengo ingresado. Como pueden corroborar,
Si es que yo quiero, em, si es que yo quiero llamar, dame un segundo. Si es que yo quiero probar si es que está bueno, obviamente tenemos que usar la base de datos. Y hacemos una prueba, select from paciente. Entonces, corremos esto para comprobar que estén los mismos datos. Y como pueden ver, nos trajo todos los datos desde la base de datos. Y obviamente ustedes pueden aquí hacer distintas pruebas, llamar pacientes. Aquí en las mismas consultas las pueden ir poniendo en el Python en la parte que dice SQL. Obviamente ahí pueden jugar y agregar más cosas. En el caso ahora yo voy a llamar a sistema de salud como otra prueba. Y sistema de salud yo tengo solo tres. Tengo ISAPRE, FONASA y Big Sur. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el SQL anteriormente que tenía yo por paciente y le vamos a poner sistema-salud. Dejen corroborar que esté de la misma forma, sistema-salud. Así es, sistema-salud. Entonces, vamos a guardar esto y vamos a probar nuevamente. Un segundito. Borramos aquí para empezar de cero y realizamos la prueba. Entonces, lo primero que vamos a tener es aquí obviamente el programa iniciado, pero con una consulta diferente. O sea, cambiamos el SQL. Vamos a llamar y como pueden ver, nos trajo la lista de las ISAPRES, FONASA y Big Sur. Y más abajito, como yo le puse un for para que me diera un resultado mucho más limpio. Y aquí tienen, bueno, la conexión de base de datos con Python. Igual cualquier consulta, obviamente se pueden comunicar conmigo. Y eso sería. Me despido. Hasta luego. Que tengan una buena noche.